Bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía, sonrisas y listos para un nuevo chisme, porque hoy, amigos y amigas, tenemos un bombazo, una noticia que va a encender el mundo de la farándula turca y a acelerar el corazón de todos los románticos empedernidos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de amor, de romance, de confesiones que derriten el alma y, por supuesto, de dos de nuestros actores favoritos, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Si son fanáticos de las series turcas, especialmente de esas historias que combinan la pasión, el drama, el humor y la química innegable entre los protagonistas, estoy segura de que ya conocen a esta pareja. Y si no, no se preocupen. Hoy es su día de suerte porque se pondrán al día con una de las parejas más queridas, admiradas y envidiadas de la televisión turca. Y la noticia, amigos y amigas, es que Serkan Ayolu, nuestro guapísimo Serkan, ha hecho una confesión que ha derretido el internet, ha inundado de corazones las redes sociales y ha puesto a suspirar a más de uno. Así es. Serkan ha hablado abiertamente con el corazón en la mano, sobre su amor por Özge Gürel. Así que, ya saben, siéntense cómodos, preparen sus snacks favoritos, tengan a mano sus pañuelos, porque hoy vamos a sumergirnos en la romántica revelación de Serkan. Vamos a analizar las declaraciones, a recordar cómo empezó su increíble historia de amor, a descubrir por qué esta pareja es tan especial para sus fans, y a sumergirnos en todos los detalles jugosos que podamos encontrar. Y como siempre les prometo que no me guardaré nada, y compartiré con ustedes algunas curiosidades y detalles que quizás no conocían. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo este chisme sabroso, quiero hacerles una pequeña, pero importante petición: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayudan un montón a seguir creando contenido como este, a seguir explorando el fascinante mundo de las series turcas y a traerles todas las novedades que se merecen. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque, ya saben, aquí siempre hay chismes frescos, análisis detallados, secretos bien guardados y novedades emocionantes del mundo de las novelas turcas. Así que suscríbanse ya. No se arrepentirán. Y compartan el canal con sus amigos para que la comunidad crezca. Ahora sí, empecemos con el chisme. Prepárense para enamorarse de nuevo. Para ponernos en contexto para aquellos que quizás aún no estén familiarizados con este dúo dinámico, Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos actores turcos muy reconocidos, talentosos y queridos. Han protagonizado varias series de televisión que han conquistado a audiencias de todo el mundo, traspasando fronteras y corazones. Sus actuaciones son aclamadas, su química en pantalla es innegable y su talento es indiscutible. Han construido carreras sólidas y se han ganado el respeto y el cariño del público turco y de sus fans internacionales. Pero, ¿dónde y cómo se conocieron estos dos talentos? La respuesta, amigos, es en el set de filmación. Han tenido la fortuna de trabajar juntos en la exitosa serie Kiraz Mevsimi, conocida en español como Amor de Verano. Y esta serie no solo fue un éxito rotundo en pantalla, sino que también fue el punto de partida, el origen de su historia de amor en la vida real. ¡Qué romántico, ¿verdad? Parece sacado de una novela. En Amor de Verano, Serkan interpretó a Ayaz Dincer, un arquitecto guapo, carismático y un poco rebelde, y Özge dio vida a Öykü Akar, una joven soñadora, talentosa y con un gran corazón que se dedica a diseñar moda. Sus personajes vivían un romance lleno de idas y venidas, de momentos felices y de dramas intensos, de risas y lágrimas, de sueños y desafíos. Y como suele ocurrir, como ya hemos visto en muchas historias de amor nacidas en el set de filmación, la magia de la pantalla, la conexión que tenían frente a las cámaras, se trasladó a la vida real. La química entre ellos era innegable, palpable, evidente para todos los que veían la serie. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo irradiaba una chispa especial. Y como era de esperarse, sus fans no tardaron en empezar a especular sobre un posible romance. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de fotos, de vídeos que analizaban cada detalle, cada interacción, cada mirada cómplice. Y bueno, amigos, las especulaciones se convirtieron en realidad. Después de meses de rumores y de mantener su relación en privado, Serkan y Özge confirmaron su romance. Y desde ese momento se han convertido en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas de Turquía. Han construido una relación sólida, basada en el amor, el respeto, la confianza y la admiración mutua. Siempre se les ha visto juntos, mostrando su amor públicamente, compartiendo momentos especiales con sus fans a través de las redes sociales.
Son de esas parejas que inspiran, que te hacen creer en el amor verdadero, que te demuestran que el amor puede ser algo hermoso y duradero. Son un ejemplo de cómo dos personas pueden complementarse, apoyarse y crecer juntas. Han sabido mantener su relación alejada de los escándalos, de los chismes malintencionados y de la exposición excesiva. Han sabido proteger su intimidad, sin dejar de compartir con sus fans momentos importantes y significativos. Han encontrado el equilibrio perfecto entre la vida pública y la privada, y eso es algo que sus fans valoran mucho. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué es lo que Serkan ha confesado que ha emocionado tanto a sus fans, que ha hecho que las redes sociales exploten de alegría y de amor? Pues bien, en una entrevista reciente, Serkan habló con el corazón en la mano sobre su relación con Özge. Y no solo eso, sino que usó palabras muy bonitas, muy sentidas para describirla. Palabras que demuestran el profundo amor, el respeto, la admiración y la conexión especial que siente por ella. Palabras que revelan la intimidad y la complicidad que comparten. En la entrevista, Serkan habló sobre la importancia de Özge en su vida, sobre cómo lo apoya y lo inspira a ser una mejor persona, a crecer profesionalmente y a alcanzar sus sueños. Destacó su capacidad para entenderlo, para comprender sus necesidades, sus miedos y sus anhelos. Reveló cómo Özge es su confidente, su consejera, su cómplice, su compañera de vida en todos los sentidos. Dijo cosas como que ella es su compañera de vida, que comparten el camino juntos y se acompañan en cada paso, en cada aventura. La describió como su mejor amiga, una persona con la que puede ser él mismo, sin máscaras ni pretensiones, con la que puede reír, llorar y compartirlo todo. Dijo que ella es su mayor apoyo, la persona que lo impulsa a seguir adelante, a superar los obstáculos y a perseguir sus metas con determinación. Imagínense. Palabras así, dichas con tanta sinceridad, con tanta emoción, son capaces de derretir hasta el corazón más duro. Pero lo más emocionante de la confesión, amigos y amigas, fue cuando Serkan describió cómo se siente al estar con Özge, cómo la presencia de ella influye en su vida, y cómo la ama con todo su ser. Dijo que con ella se siente completo, que ella es la pieza que le faltaba para completar su rompecabezas, que su amor es un regalo que le da sentido a su existencia. Dijo que se siente feliz, que ella es la fuente de su alegría, que su risa ilumina sus días y que su amor es el combustible que lo impulsa. Expresó que ella es la persona que le da sentido a su vida, la razón por la que se levanta cada mañana con una sonrisa, la persona que lo inspira a ser mejor cada día. ¡Guau! ¿Pueden creerlo? Estas son las palabras de un hombre enamorado, de un hombre que ha encontrado a su alma gemela, de un hombre que ha encontrado en su compañera el amor verdadero, la felicidad y la plenitud. Además de las bonitas palabras, Serkan también habló sobre los proyectos futuros que tienen juntos, sobre sus planes, sobre su deseo de seguir construyendo una vida juntos, basada en el amor, el respeto y la complicidad. Mencionó que están muy felices con la etapa en la que se encuentran, que están disfrutando de cada momento, valorando cada instante y construyendo recuerdos inolvidables. Y aunque no dio detalles específicos sobre planes de boda, dejó entrever que el futuro les depara muchas sorpresas. Esperemos que pronto podamos celebrar una boda de ensueño. Y claro, no podemos olvidar mencionar el impacto que esta confesión ha tenido en las redes sociales. Los fans de Serkan y Özge, que son muchísimos, se volcaron en mensajes de apoyo, de cariño, de felicitaciones y de buenos deseos. Las redes sociales se inundaron de comentarios positivos, de fotos de la pareja, de vídeos que celebraban su amor, de memes divertidos y de muestras de afecto incondicional. Se convirtió en trending topic en Turquía, y muchos fans de otros países, que siguen con pasión las series turcas, se unieron a la celebración, compartiendo su alegría y su emoción. La noticia se propagó como la pólvora, llegando a medios de comunicación, a blogs especializados y a canales de YouTube como este, donde no podíamos quedarnos atrás. Pero ¿por qué esta pareja es tan especial para sus fans? ¿Qué es lo que los hace tan queridos y admirados? Bueno, creo que hay varias razones, y todas se combinan para crear una fórmula perfecta. Primero, porque su historia de amor empezó en la pantalla, y muchos fans se enamoraron de ellos como pareja desde el inicio, al ver la magia que emanaban en Amor de Verano. Verlos construir su amor en la vida real, después de haberlos visto enamorarse en la ficción, es algo que los fans adoran y con lo que se identifican. Segundo, porque son dos personas muy talentosas y carismáticas, que irradian buena energía y que tienen una gran conexión con su público. Son auténticos, cercanos y siempre se muestran agradecidos por el cariño que reciben.
Su profesionalismo. Su dedicación y su pasión por su trabajo son evidentes. Tercero, porque son una pareja que transmite autenticidad, que no tienen miedo de mostrar su amor, que no se esconden y que inspiran confianza y admiración. Son un ejemplo de cómo el amor puede florecer en cualquier lugar y en cualquier momento, y de cómo dos personas pueden construir una relación sólida y duradera, basada en el respeto y en la admiración mutua. Cuarto, porque son discretos con su vida privada, pero al mismo tiempo comparten momentos especiales con sus fans, creando un vínculo de cercanía y de confianza. No buscan la fama a toda costa, sino que prefieren disfrutar de su relación en privado, sin dejar de compartir su felicidad con quienes los apoyan y los quieren. Y ya que estamos hablando de su relación, y para que este vídeo sea más completo y entretenido, me gustaría compartir con ustedes algunas curiosidades que quizás no conocían, algunos detalles que nos permiten conocerlos mejor, más allá de las cámaras y de las alfombras rojas. ¿Sabían, por ejemplo, que Serkan es un gran amante de los perros, y que tiene varios en casa, a los que adora y consiente? Sus mascotas son parte de su familia, y siempre que puede comparte fotos y vídeos con ellos, mostrando su amor y su cariño por los animales. ¿Y sabían que Özge es una gran aficionada a la cocina, y que le encanta preparar deliciosos platos para su familia y amigos? Le gusta experimentar con diferentes recetas, probar nuevos sabores y deleitar a sus seres queridos con sus creaciones culinarias. Es una persona muy hogareña y le encanta compartir momentos especiales en la cocina. También que ambos comparten una pasión por los viajes, y que les encanta descubrir nuevos lugares y culturas. Son aventureros, curiosos y siempre están dispuestos a explorar el mundo, a conocer nuevas personas y a vivir experiencias inolvidables. Otra curiosidad es que a pesar de ser muy discretos con su vida privada, de vez en cuando comparten fotos y vídeos en las redes sociales que nos dan una idea de cómo es su día a día, de cómo disfrutan de su tiempo libre, de sus aficiones y de sus momentos de felicidad. Y gracias a esas imágenes podemos ver la complicidad, el cariño, el respeto y la conexión que existe entre ellos. Es por eso que la confesión de Serkan ha sido tan significativa, tan emocionante y tan conmovedora. Porque no solo nos confirma el amor que siente por Özge, sino que también nos da una mirada más cercana a su relación, a su intimidad y a su felicidad. Porque nos permite ser testigos de un amor verdadero, de un amor que inspira, que emociona y que nos hace creer en la magia. Y sobre todo porque nos demuestra que el amor verdadero existe, que puede florecer en cualquier lugar y en cualquier momento, y que puede ser una fuente de alegría, de felicidad y de plenitud. Y bueno, amigos y amigas, creo que hemos llegado al final de este vídeo, aunque a mí me daría para seguir hablando horas y horas de esta pareja. Espero que les haya gustado este chisme jugoso, esta noticia emocionante, este análisis detallado sobre Serkan Ayolu y Özge Gürel. Ya saben, a mí me encanta hablar de estas cosas, me apasionan las series turcas, y me encanta compartir con ustedes todas las novedades, todos los chismes y todos los detalles del mundo de la farándula. Así que, para resumir un poco, hoy hemos hablado sobre la romántica confesión de Serkan Ayolu sobre su amor por Özge Gürel. Hemos recordado cómo empezó su historia de amor, en la exitosa serie Amor de Verano. Hemos analizado sus declaraciones, hemos descubierto por qué esta pareja es tan especial para sus fans, y hemos compartido algunas curiosidades y detalles que quizás no conocían. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su compañía, y por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas, sus sugerencias, sus deseos de saber más sobre esta o cualquier otra pareja de la farándula turca. ¿Qué les pareció la confesión de Serkan? ¿Les gusta esta pareja? ¿Tienen alguna serie turca favorita? ¿Quieren que hablemos de algún otro tema en particular? Cuéntenme todo. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y antes de irme, quiero recordarles que me ayuden a hacer crecer este canal. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y síganme en mis redes sociales, donde comparto más contenido, más chismes y más novedades. Muchas gracias por todo, por su cariño y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y que el amor siempre los acompañe.